Buenos días, mi nombre es Cristian Camilo Montaño, soy estudiante de la Universidad eh, UNAT del programa Especialización en Ciencia de Datos del curso Métodos Estadísticos en la Ciencia de Datos y Analítica. A continuación, el desarrollo de la guía de actividades y rúbrica de evaluación Tarea 3, Aprendizaje Estadístico No Supervisado. El planteamiento del problema es una empresa de transporte que requiere implementar modelos de aprendizaje estadístico no supervisado que permitan reducir la dimensionalidad, eliminar la correlación, extraer características relevantes y tomar grupos de viajeros de acuerdo con el número de pasajeros, calificaciones, duración del viaje y costo histórico. La base de datos es la que se ha venido trabajando anteriormente, el archivo Dynamic Price. Para esta actividad hemos definido los siguientes objetivos. Como objetivo general, tenemos aplicar modelos que permitan reducir la dimensionalidad, eliminar la correlación, extraer características relevantes y formar grupos de viajeros de acuerdo al número de pasajeros, calificación, duración del viaje y costos históricos, que son pues las variables definidas en el problema. Como objetivos específicos tenemos tres: interpretar los resultados de un análisis de componentes principales aplicado al modelo para disminuir la dimensionalidad, aplicar un algoritmo de cluster K-means para detectar las diferencias entre cada segmento y aplicar un modelo de clúster para detectar las diferencias en cada segmento. Esos son los tres objetivos específicos. Ok, empezamos el desarrollo del ejercicio con el análisis de componentes principales. En esta diapositiva estamos viendo que generamos cuatro componentes principales. El primer componente nos está diciendo que explica el 48% de la varianza total del modelo. El componente 1 explica el 25%, el componente 2 el 24% y el componente 3 aplica tan solo o explica tan solo el 1.8% de la varianza. Podemos ver ahí en la línea azul la varianza que cada uno de los componentes aporta al modelo y en la línea naranja la varianza acumulada. Entonces podemos ver que con los tres primeros componentes podemos tener el 98% de la varianza total del modelo. Es decir, que podríamos estar obviando el componente 4. Acá en esta gráfica tenemos a través de los loadings eh, ya como cada uno de los componentes, el 1, 2, 3 y 4, y cómo las diferentes variables afectan o muestran relación con el componente. Entonces tenemos que para el componente 1 hay una fuerte relación con las variables de expectativa de duración y costo histórico. Y es una relación positiva. Con el componente 2 dice que tiene una estrecha relación con el número de conductores y el promedio, la evaluación promedio, la calificación promedio. El análisis de componente 3 dice que hay una relación fuerte negativa con el número de conductores y hay una relación positiva fuerte también con el tema de la calificación promedio. Y el componente 4, que era el que decíamos que podríamos llegar a eliminar, dice que tiene un componente fuerte positivo con la expectativa de duración del viaje y un componente fuerte con negativo con el histórico del viaje. Entonces, por un lado, pues podemos decir que el componente 4 pues puede ser obviado dentro del análisis, pero aquellas variables que son las que explican este componente pues también aparecen ligadas a los otros, entonces no podrían sacarse del modelo. Tenemos aquí el gráfico del codo para determinar el número de clúster en el método de agrupamiento o K-medias. Entonces aquí podemos ver que un número adecuado
para de clúster para este modelo puede llegar a ser 4 o 5. Para este caso pues vamos a utilizar 4. Esta es una gráfica del agrupamiento que nos generó este método, en el cual pues tenemos los 4 clústeres. La gráfica es un gráfico de dispersión que en su eje X muestra el número de conductores, pasajeros, perdón, y en el eje Y muestra el costo histórico. En resumen, tenemos que el clúster el clúster 3, que es el marcado en amarillo, se caracteriza por tener viajes largos, ser viajes costosos y tener una calificación alta de calidad, es decir, muestra una buena satisfacción del cliente. El clúster 1, que es el azul, es un grupo de viajeros que tienen viajes largos, son viajes costosos, pero tienden a tener un bajo nivel de satisfacción reflejado en la calificación. El clúster 2, que en este momento pues se grafica aquí en verde, dice que es un grupo de viajeros que se caracterizan por ser viajes económicos de duración moderada y de tener una satisfacción intermedia. No se califica ni como buena ni como mala, sino pues como promedio. Y por último el clúster 0, que son aquellos viajeros aquí marcados en morado, dice que se caracterizan por tener viajes rápidos y económicos y con una alta satisfacción, pues demostrada por las altas calificaciones. Esto digamos que podríamos asociarlo a un servicio eficiente o de bajo costo. Aquí tenemos el tercer ejercicio que habla del agrupamiento jerárquico. Tenemos el endograma. Y bueno, según eso estamos definiendo 4 clústeres. Aquí tenemos en pantalla, pues por un lado el endograma y por otro lado las medidas de resumen de cada uno de los clústeres para cada una de las variables. Entonces dice que el clúster 0 tiene en el número de pasajeros un promedio de 62, el clúster 1 41, el clúster 2 83 y el clúster 3 42, y así con cada una de los agrupamientos. Si volvemos a graficar el agrupamiento generado por este método en dos dimensiones, teniendo en la dimensión X el número de pasajeros y en la dimensión Y el costo histórico, tenemos un nuevo agrupamiento diferente al que teníamos en el anterior método. En este tenemos igualmente 4 clústeres. El clúster 0 se caracteriza por tener viajes económicos con duración moderada y una buena satisfacción del cliente. Que es son todos los que están marcados en morado. El clúster 1 se caracteriza por estar conformado por viajes largos, costosos, con una baja satisfacción. El clúster 2, que está marcado en verde, dice que se caracteriza por experiencias de usuario en donde tienen viajes largos, viajes costosos y una experiencia o una calificación del servicio moderada. Y por último, el clúster 3, que está marcado en amarillo, se caracteriza por ser viajes largos, costosos y con una muy alta calificación, lo que sugiere pues una alta calidad en el servicio. Esos serían los 4 agrupamientos que nos generó este modelo. Entonces, como conclusión podemos decir: 1. Al aplicar métodos de componentes principales obtenemos 4 componentes principales, de los cuales los 3 primeros explican el 98% de la varianza.
Como segunda conclusión de ese ejercicio tenemos que, aunque el cuarto componente representa menos del 2% de la variabilidad, este se ha explicado o está estrechamente relacionado con la expectativa de duración del viaje y el costo histórico, lo cual pues, y pues estas variables también están asociadas a los otros componentes, entonces no podríamos llegar a omitir esas variables del estudio. Tercera conclusión, del modelo Cummings nos permite identificar cuatro grupos distintivos de experiencia de viaje. Un grupo definido por viajes largos y costosos, pero con calificaciones bajas. Un segundo grupo de viajes largos y costosos, pero con una calificación promedio alta. Un tercer grupo caracterizado por viajes económicos de duración moderada y calificaciones intermedias. Y un cuarto grupo que son viajes cortos, económicos y con calificaciones altas. De este último grupo podemos concluir o asociar que las calificaciones pueden estar asociadas a una buena experiencia o una experiencia o un servicio muy eficiente y de bajo costo, y por eso genera también una buena calificación. Del método de clúster jerárquico, que también nos genera 4 clústeres con las siguientes características. El primer clúster, viajes económicos con duración moderada y una buena satisfacción del cliente. El segundo clúster, viajes largos costosos, pero con una baja satisfacción. El tercer clúster son viajes largos y costosos con una satisfacción moderada. Y por último, un cuarto de viajes largos y costosos, pero con una alta satisfacción. Por último, también podemos concluir que aunque tenemos dos métodos diferentes para agrupar eh, los datos, estamos obteniendo pues entre estos dos métodos algunos clústeres que tienen similitudes, como son aquellos que nos describen viajes largos y costosos con calificaciones altas y calificaciones bajas, pero también tenemos otros clústeres que diferencian entre los dos métodos. Entonces pues ahí hay que probar a ver cuál se ajusta un poco más al contexto para poder utilizar sus resultados. Gracias.